Pero denle gloria a Dios, hermanos, porque eso se convierte en bendición. Tristemente, pues a mí me gustaría que mis hijos entraran al reino de Dios, que mi esposa entrara al reino de Dios. Pero si ellos no quieren, ¿qué más puedo hacer? Yo ya cumplí con mi parte. Dice ahí en Jeremías que es 36, creo, me parece. Pero dice, si ves venir el peligro, o sea, el pecado, y no tocas trompeta, o sea, no avisas, y el pueblo no se apercibe, o sea, no se arrepiente, ellos como quiera por sus pecados morirán, pero esa sangre la reclamaré de tus manos. Luego lo aplica a la inversa. Si ves venir el peligro, o sea, el pecado, y tocas trompeta, o sea, les avisas, y aún así no se arrepienten, o sea, no se aperciben, ellos como quiera por sus pecados morirán, pero tú habrás salvado tu alma. Para avisar. Y yo ya cumplí. Ya cumplí. He avisado no solo a mi familia inmediata, a toda mi demás familia por parte de mi madre, por parte de mi padre, y a muchos que no son ni de mi familia les he hablado de la palabra de Dios. Ya he cumplido. Me va a dar tristeza que no estén conmigo en el reino, pero Dios no quiere gente acarreada, gente obligada. No, Dios quiere gente sincera de corazón. Por eso los textos que le leí de Isaías 1, 18 al 20. Porque si quisieras y oyeras, comerás el bien de la tierra. Pero si no quieres y eres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así que entonces, hermanos, estemos conscientes de todo eso. Son realidades terribles, fuertes, feas, pero al fin realidades, hermanos. Y no podemos por ningún concepto ocultarlas, taparlas, ser lo que dice el mundo, palabras feas del mundo que dicen que se convierten en un alcahuete, ¿verdad? No podemos ser eso, no podemos ser eso. Así que entonces, mis hermanos, vamos a recordar el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Para conocer la respuesta, que sí es fácil la respuesta o no. Vamos a ver qué dijo Jesucristo. Dice, entrad por la puerta estrecha, o sea, por lo difícil. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, que es el camino del mundo. Y muchos son los que entran por esa puerta ancha, grande, que es el mundo. Porque estrecha, o sea, cortita, angostita es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Pocos son los que la hallan. Esto está en Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Entonces, mis hermanos, recuerden, esa puerta, tenemos que entrar por esa puerta porque dice Jesús, el que no entra por la puerta, el tal es salteador y ladrón. Y Jesús le dijo a Pedro, a ti te entrego las llaves de mi reino, las llaves de mi reino. Esas llaves, ¿qué puerta van a abrir? La vida eterna. El Evangelio. No, Jesús. Porque dice, yo soy la puerta. El que no entra por la puerta, el tal es salteador y ladrón. Las llaves que le dio Jesús a Pedro son estas. Es la palabra de Dios. Esta llave es la que abre la puerta. En otras palabras, la que te lleva a la puerta angosta, la de sufrimiento, la de padecimiento. Esa es la puerta que te lleva al reino de Dios. La otra es una puerta ancha que le das vuelo a la lilacha, perdón por decirlo de esa manera, ¿no? Pero vives tu vida de acuerdo a como tú quieres o como el mundo quiere. Y esa puerta te lleva ¿a dónde? A la perdición, fuera del reino de Dios. A la muerte segunda. Así es. Hermano. ¿Cómo dice el mundo la llave? ¿Perdón? ¿Cómo dice el mundo que Pedro tiene la llave de los cielos? Eso dicen. Inclusive hay una estatua de tamaño natural en el Vaticano, en la plaza de San Pedro, donde la estatua tiene un puño de llaves en la mano y tiene un gallo ahí junto de él, que fue el gallo que según cantó. Bueno. Así que entonces, mis hermanos, dice Filipenses 3:14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nuevamente se está hablando de esa carrera olímpica. Dice, prosigo a la meta, o sea, sigo corriendo esa carrera despacio, despacio. Sigo corriendo esa carrera, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios? A la vida eterna, al reino de Dios en Cristo Jesús. Y el versículo anterior, el verso 13, Pablo dijo que él había aprendido, fíjense bien, a olvidarse de aquellas cosas que quedan atrás y proseguir adelante. Qué recomendación tan maravillosa, ¿no? Olvidarnos de las cosas de atrás y
seguir adelante. Por eso así dice, todas las cosas las hice nuevas. Amén. A seguir a la meta que estaba delante de él, decía Pablo, que es Cristo Jesús la meta. Así que si el corredor, que es el cristiano desde luego, el creyente, ¿verdad?, ha proseguido con fuerza a través de una carrera larga, el corredor estará cansado al final, pero si se rinde, se queda tirado a la mitad del camino, no va a entrar al reino, pierde la oportunidad de ganar, porque recuerden, dice la Escritura, lo acaban de mencionar ustedes, el que persevera hasta el fin, Ese ese será será salvo. salvo. Al fin de la carrera, ¿cuál es la carrera? La carrera de la vida que tienes tú, esa es la carrera que vas corriendo. Y si perseveras hasta el fin siendo cristiano, recuerda lo que dice Apocalipsis 14:13. Oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Así que si tú mueres en el Señor, mi hermano, no te preocupes, tienes la entrada al reino. Si mueres en el Señor, o sea, si sigues el camino hasta el fin de tus días o hasta que venga Jesús. Tenemos la esperanza de resucitar Amén. y vivir eternamente. Hay un canto muy hermoso, ahorita que mencionó ustedes. Dice, tengo la esperanza que el día que venga ese Dios vivo. ¿Sí se acuerdan de ese canto? Sí, Ajá. está en Quien se acuerde de eso, búsquenlo, ese canto. Por 159. favor, Sí. búsquenlo, porque lo vamos a entonar ahorita que acabemos. Sí, Bueno, Tiempo de paz. cientos de paz. tiempo de paz, y búsquenlo, por favor. Entonces Tiempo dice, de nada. el cordero estará cansado al final, el corredor, perdón, estará cansado al final. Pero si se rinde no tendrá oportunidad de ganar y toda su práctica y esfuerzo serán en vano. Pero la preparación da la victoria. Tiempo de paz, Búsquenlo, por favor. 159. 159. Dice, la preparación da la victoria. ¿La preparación en qué, hermanos? En el Evangelio. Sí, en el Evangelio. Porque de no ser así, entonces habrán creído en vano. Su fe está muerta. Sin embargo, no importa lo cansado que esté el corredor, obtendrá el premio supremo que es la entrada al reino de Dios, la vida eterna. Ya que recordemos que con Dios, hermanos, todas las cosas son posibles, son alcanzables, todas las cosas en Dios, cuando estamos en Dios. El apóstol Pablo también habla del cristianismo, que sería una lucha cotidiana, o sea, continua. Una lucha siempre. Porque nuevamente recuerden, nosotros sabemos que somos de Dios, pero ¿el mundo qué? Está bajo. El mundo entero está bajo Satanás. Y Satanás nos va a levantar este enemigo, nos va a poner piedras en el camino. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios, porque tú estás con Dios, porque tú estás con Cristo, hermano, hermana. Y por eso al diablo no le gusta y te va a poner piedras en el camino. Pero no dejes que el enemigo te aparte de la palabra de Dios. No dejes que el enemigo te aparte de la iglesia. No lo permitas. Porque el enemigo va a intentar de muchas formas sacarte de la iglesia. Hay muchos ejemplos nomás en esta congregación, ¿no es cierto? Ustedes lo han visto. Amén. Amén. Ya ven con esta mentada hermana Itzayana, ¿se acuerdan? Sí. Que venía con sus dos niñas y que antes de bautizarse era muy continua y venía cada semana y cada semana. Nomás la bauticé, una sola vez no fue a la iglesia después de bautizada. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ni una sola vez después de bautizada. Esos son los que se quedan tirados a medio camino. Con Pero dice la Débora. Escritura, el que venza hasta el fin, ese será salvo. ¿Y el pastor no tiene que ir por ellas? ¿Cuántas veces fui yo? ¿Quieren saberlo? Te lo platico. Sí, porque dice así, el buen pastor ve por sus ovejas. Bueno, a todos les consta y no miento que he ido por todos los que se han apartado por muchas veces. Muchas veces, a muchos de ellos les he llevado estudios por años. Y después de que faltan a congregarse, yo los visito y los visito a todos, sin excepción de nadie. A todos los he visitado, por mucho tiempo. Yo fui a visitar a Itzayana, a su casa donde vive mi hermana Gaby, más adelantito. Ahí fui a visitarla 2 o 3 veces a su casa. Jamás vino. Ya ve que hay ese canto de las 99. Y le ¿Cómo dice que la ha visto? La he visto y la he invitado, pero dice que no, ahorita no.
recuérdele que no es cualquier cosa estar bautizada. Lo mismo que yo le recordaba a mi esposa. No es cualquier cosa que tú estés bautizada. Que Dios te haya ofrecido el sacrificio de Cristo y lo estás pisoteando. Lo estás También. dejando de lado. Es algo terrible, hermano. Terrible. También esta Débora, la que se bautizó, y Débora también, nunca, la que vive ahí junto a Juanita también. nada más llegó a la cena y de ahí. Bueno, entonces vamos a continuar. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o sea, de este tiempo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Les parece que el evangelio es algo fácil, hermano? No. Pero como decía yo al principio, son pocos los que van a entrar al reino de Dios, son pocos los que van a continuar hasta el fin. Muy pocos son los que van a continuar hasta el fin. También Pablo compara la verdadera vida en Cristo como una pelea continua y que nos vamos a desgastar en el proceso con esa pelea. Dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 12, dice, pelea la buena batalla de la fe. No habla de peleas con las personas, ¿eh? Se pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y en efecto, muchos testigos nos han visto, y hay muchos que esos testigos, muchos de ellos cuando no damos buen testimonio, cuando nos salimos de la iglesia, se ríen del evangelio, se ríen de nosotros. Mira, pues no, que es cristiano, mira dónde anda. Y anda ahí tomando, y anda diciendo groserías, anda adulterando, anda robando, anda mintiendo. ¿Y eso que es cristiano? Se burlan de nosotros. ¿Y saben qué? No importa que se burlaran de nosotros. El punto es que se burlan de Cristo. Y eso es lo peor todavía. Se burlan del evangelio. No, pues mira, son cristianos y mira lo que hacen. Entonces, mis hermanos, dice, pelea la buena batalla. También dice en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, dice Pablo, porque las armas de nuestras guerras no son carnales, o sea, no son pleitos verbales o a trompones con la gente, no. Dice, no son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, las fortalezas son esos huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, los espíritus de maldad, los espíritus de los demonios. Cuando peleamos la buena batalla, ¿cómo la vamos a pelear? Porque nuestras armas no son físicas, hermanos. Son espirituales nuestras armas. Son espadas. Esta es la espada del Señor que penetra ¿hasta dónde? Hasta más los huesos, hasta profundo, los tuétanos. tuétanos, huesos. Atraviesa el alma. Esta palabra, hermanos, esta arma es la más poderosa del universo. Y es la arma que Dios nos ha dado para defendernos del enemigo Satanás. Porque el enemigo está presto siempre. Dice la Escritura que la serpiente, ¿qué? Es astuta. Satanás es inteligente, inteligentísimo. Tiene poderes también. Influye en la mente humana. Entonces hay que estar siempre preparados. Siempre con la palabra de Dios en la mano. O sea que nuestras armas no son físicas, son espirituales. Nada acerca de la guerra que estamos librando espiritual. Nada de esa guerra es fácil, hermano. Nada de esa guerra es fácil. Tampoco la vida en Cristo es fácil. Casi esa vida en Cristo siempre nos acarrean problemas, siempre nos surgen problemas. Son las piedras que pone el enemigo en nuestro camino. He escuchado a mucha gente decir las iglesias, oye, pues yo estaba en el mundo y me iba re bien. Y ahora que vengo a la iglesia me va re mal. Me critican, me atacan y me pasa esto, me pasa lo otro. Bueno, es que Dios te está limpiando. No lo entiendes, no lo comprendes. Que el Señor te está apartando, desconectándote del mundo para conectarte a lo espiritual. Para que empieces a entender que la vida en Cristo es una vida maravillosa que el mundo no conoce. Amén. Es una vida hermosísima. Porque principalmente el Señor pone en tu corazón paz, que es lo que necesita el mundo. ¿Cómo está el mundo ahorita, hermanos? Se está levantando nación contra nación, hay guerras, rumores de guerras. Todo eso está viviendo el mundo ahorita. La guerra con los políticos. Así es, pero nosotros
nosotros tenemos paz en nuestro corazón. Es lo que nos da Jesucristo. Estamos a punto de terminar el tema, hermanos. Y por eso es que entonces la guerra, siempre, en la guerra hay muertos y heridos. Pablo alerta a los cristianos que peleen la buena batalla, pero nuevamente la batalla no es ni física, ni las armas son físicas, ¿sí? Dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 18. Primera de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena batalla. Le recomienda Pablo a su hijo Timoteo, un hijo espiritual, así como muchos de ustedes son hijos míos espirituales, ¿sí? Cristo es llamado el autor, o sea, nuestro capitán, es llamado el autor de nuestra salvación. En Hebreos 2:10 dice, en soledad, sin experiencia o entrenamiento que tenemos nosotros, no es fácil el camino. Hay víctimas en la guerra y hay luchas en la guerra, y si no te sujetas a la autoridad del capitán, entonces te vas a querer luchar las guerras tú solo. Así que para modo de vivir la verdadera vida en Cristo, mis hermanos, es mejor que resista el cristiano a esos tres enemigos de Dios. Vamos a ver cuáles son esos tres enemigos de Dios. Los cristianos estamos casi siempre en el frente de batalla. Fíjense bien, los cristianos, pero cristianos evangélicos, no católicos. Porque a los católicos no les interesa nada, les da igual. Nadie les dice nada de la iglesia, no les hablan del pecado y su consecuencia, no los amonestan, ¿no? Porque, bueno, pues dejas ahí tu limosnita y con eso. 2 Padres Nuestros, 2 Aves Marías y con eso. Entonces dice, estamos al frente de la batalla y debes tú de ser vigilante y estar al tanto del peligro. Y nuevamente, hermanos, les repito, la batalla verdadera es contra nosotros, los evangélicos. Esa es la batalla verdadera, hermanos. Es a donde todos nos dijo Jesucristo, a ustedes los van a aborrecer porque a mí fue el primero que aborrecieron. A ustedes los van a rechazar porque a mí fue el primero que rechazaron. Los van a atacar porque a mí fue el primero que atacaron. Dice Jesús, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con los árboles secos? ¿Y saben quién es un árbol seco, hermanos? ¿Saben quién es un árbol seco? Aquel que no conoce de la palabra de Dios, aquel que se dice cristiano y no conoce ni los mandamientos. Ese es un árbol seco. Si esto hicieron con el árbol verde, que es Jesús, ¿qué no harán con los árboles secos? Si a Jesús lo masacraron, lo mataron, lo pusieron en la cruz, ¿qué no harán con nosotros, hermanos? ¿Quién? Satanás. ¿Sí? Bueno, entonces, y ese peligro potencial de algunos de esos tres enemigos que regularmente nos confrontan, vamos a poner mucha atención a esto, mis hermanos. Se necesita mucha humildad de un cristiano para reconocer que cualquiera de esas tres partes tiene la capacidad de sacarnos de la iglesia o de engañarlos haciéndoles pensar que están bien con Dios, que no pasa nada. Así que estamos entonces, cómo actuar ante esos tres enemigos. Por ejemplo, en Efesios 6 dice, nos describe 6 piezas de armadura. ¿Sí se acuerdan? 6 piezas de armadura que el cristiano usa en la guerra. Ahí en los versos del 12 al 17 nos habla de la armadura de Dios, la coraza de la justicia, que calcemos nuestros pies con el apresto del evangelio, ¿verdad? Que usemos el escudo de la fe con el que podamos detener los dardos de fuego del enemigo, que usemos el yelmo de la salvación, que es usemos la espada, que es la palabra de Dios. Es que se están bañando. Bueno, entonces están luchando contra espíritus de maldad en las regiones celestes y que por tanto debemos velar y orar.
Velar y orar velar no quiere decir que te estés despierto toda la noche. En vela, ¿no? ¿Qué significa velar? Que estemos atentos, alerta. Que estemos siempre alertas, no permitirle al enemigo que nos eche fuera de la iglesia. El primer punto de esos tres, vamos a verlo, con esto vamos a terminar el tema. El primer enemigo es el diablo y sus ángeles caídos que quieren conquistar y derrotar a todo hijo de Dios, que estén guardando los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús. Ese es el primer enemigo, Satanás. Si tú estás guardando los mandamientos de Dios y tienes la fe de Jesús, el enemigo te va a atacar de muchas formas. Te va a levantar gente en contra tuya. Y el diablo se enoja porque a nosotros nos es fácil lo que a él no le es fácil, que es adorar a Dios, ¿sí? Esto es la vida eterna y la membresía de la familia de Dios. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Así que entonces, como cristianos debemos resistir los embates del enemigo. Ese es el primer enemigo. El segundo enemigo, mis hermanos, vamos a verlo en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. Esto es una atracción muy grande. Así que el cristiano debe resistir también las influencias del mundo con todos sus atractivos, excitaciones y atracciones. O sea, lo que el mundo te ofrece, toda clase de excesos, toda clase de cosas malas. Y este mundo no es de Dios, hermanos. Vean ustedes, en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, dice que este mundo no es, dice, en los cuales el Dios de este siglo, que no es el Dios verdadero, sino Satanás, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que Él, o sea Dios, el Dios de este siglo, ha moldeado al mundo a su antojo. Al verdadero Dios no es el autor de la confusión, mis hermanos. El verdadero Dios es autor. ¿Se acuerdan del tema de la semana pasada? Dios es un Dios ¿de qué? De orden. De orden y disciplina. Dios no es el autor de la confusión, es el autor de la disciplina, del orden, ¿sí? Dice en 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y por último, para terminar el tema, vamos a ver el tercer enemigo. ¿Cuál es el tercer enemigo? ¿Cuál se imaginan que es el tercer enemigo? El primero es Satanás, el segundo es el mundo. El tercero, ¿cuál es, hermanos? Nosotros mismos. La carne. Nuestra carne. Nuestro cuerpo pecaminoso. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida en Cristo Jesús. Y paz también, como dice en Romanos 8, 6 al 8. Así que entonces un cristiano es hecho de carne, pero ya no anda más en la carne. Ya no le presta atención a la carne, o sea, la naturaleza humana. ¿Sí? Que Cristo es la verdad. Los celos, las lujurias, las avaricias, la envidia, los resentimientos, el odio, las iras, el orgullo, la envidia, las necedades, el engaño, las hostilidades hacia Dios, los engaños, las mentiras, los adulterios, etcétera, 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 etcétera. Eso es la carne. Eso es donde viven muchos, hermanos, en la carne, que es lo que te lleva a la puerta ancha, aquella puerta donde entras con el beliz de la envidia, el beliz de la egolatría, el beliz del deseo, el beliz de la idolatría, de la hechicería. el beliz de la hechicería. En esa puerta entras con todos esos belices, pero en la puerta angosta, que es Cristo Jesús, solo entras tú limpio. Si ganaste la buena batalla, si peleaste la buena batalla, puedes entrar por esa puerta, porque entonces tú tienes las llaves para entrar en esa puerta, que es la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, esa es la verdadera vida en Cristo.
vivirla de acuerdo a Dios, no de acuerdo a nuestra carne, no de acuerdo, de acuerdo al mundo. Así que, amados hermanos, pues recordemos eso. El enemigo es astuto y nos quiere sacar de la iglesia. No lo permitan. No lo permitan, hermanos. Continúen congregándose y estudiando la palabra de Dios. Que su pastor, un servidor, está orando por ustedes todos los días, todos los días. El Señor es testigo de lo que les digo, no miento. Todos los días estoy orando por todos ustedes y por sus familias, porque eso es lo que debemos de hacer unos por otros, orar unos por otros. Eso nos pone una esfera de protección. La oración tiene poder, hermano. Amén. Paz a ustedes, Dios les bendiga. A vos paz. Este es un canto hermosísimo, hermanos, Pasa a vos, hermosísimo. hermanos. A vos paz. Dice, Muchas gracias. como dice la palabra de Dios, en mis batallas grité su nombre y las cadenas se rompen ahí 159. y Él me levanta y me da victoria y mis fuerzas